A continuación, vamos a realizar un algoritmo que tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, vamos a rellenar un vector con los datos introducidos por el usuario a través del teclado. Por el otro lado, vamos a recorrer ese vector en busca del elemento de mayor valor. El objetivo de esta actividad no es otro que practicar las estructuras de control repetitivas. En esta ocasión, la actividad consiste en la realización de un algoritmo que encuentra el elemento de mayor valor dentro de un vector. Como comentamos anteriormente, este algoritmo consta de dos pasos fundamentales. En un primer lugar, tenemos que rellenar los elementos del vector con los valores que el usuario va a introducir a través de teclado. En segundo lugar, tenemos que volver a recorrer este vector en busca del elemento de mayor valor. Como primer paso, a la hora de definir todo algoritmo, lo que tenemos que hacer es la declaración de variables. En esta ocasión tenemos tres variables. La primera variable es la variable del vector, la variable v, que la definimos con 100 elementos de tipo entero. En segundo lugar, tenemos la variable entera i, que nos va a servir como iterador para movernos a través de las distintas posiciones dentro del vector. Por último, tenemos la variable mayor. La variable mayor es el sitio donde vamos a ubicar el elemento de mayor valor dentro del vector. El segundo paso que tenemos que hacer, como hemos visto, es la inicialización de variables. En esta ocasión vamos a inicializar la variable i a 1 antes de entrar dentro del bucle. Aquí definimos el bucle, donde vamos a ir iterando mientras i sea menor o igual a 100. Lo que vamos a hacer dentro del bucle es ir leyendo los datos que el usuario va a ir introduciendo a través de teclado y vamos a ir guardándolos dentro de las distintas posiciones del vector. Es muy importante alterar el valor de i, pues es esta acción la que modifica la condición del mientras y nos va a permitir salir de ella cuando i sea mayor a 100. El segundo paso esencial, como ya habíamos comentado, es volver a recorrer este vector en busca del elemento de mayor valor. Lo primero que vamos a hacer es inicializar la variable mayor al primer elemento de vector y vamos a ir recorriendo el vector desde la segunda posición hasta el final. Si en algún momento encontramos un elemento del vector mayor que la variable mayor, actualizaremos el valor de la variable mayor a ese elemento. Al llegar al final del vector, la variable mayor contendrá el elemento de mayor valor dentro de este vector, para posteriormente mostrarlo por pantalla al usuario. A continuación, vamos a ver la implementación del algoritmo elemento mayor en lenguaje C. Como comentamos anteriormente, son necesarios dos pasos fundamentales. Por un lado, vamos a rellenar el vector de los elementos que va a ir introduciendo el usuario a través de teclado y en una segunda instancia vamos a recorrer este vector en busca del elemento de mayor valor. La pantalla que vamos a tener va a ser esta inicialmente, donde se puede apreciar el uso de las librerías que vamos a necesitar, el nombre de la función principal main que nos va a servir como punto de entrada a nuestro programa o algoritmo y por último se ha introducido una serie de instrucciones que nos van a servir para obtener una correcta visualización de los resultados una vez el algoritmo se haya ejecutado. A continuación vamos a proceder a declarar las variables que ya habíamos establecido cuando hicimos el algoritmo en pseudocódigo. En esta ocasión vamos a necesitar tres variables. La primera que vamos a declarar es la variable que hace referencia a nuestro vector, que va a contener valores de tipo entero y va a contener un total de 100 elementos. La segunda variable que vamos a declarar es la variable iteradora, que nos va a servir para movernos a través de las distintas posiciones del vector y también va a ser de tipo entero. Por último, tenemos la variable mayor, que va a ser el lugar donde vamos a ubicar el elemento de mayor valor dentro del vector. Una vez hemos declarado la variable, lo siguiente que debemos hacer es proceder a inicializar nuestro vector. Para ello vamos a hacer uso de la estructura repetitiva mientras. Es importante inicializar la variable iteradora antes de acceder a nuestro bucle. Posteriormente, accedemos a nuestro bucle while, que es como se traduce el mientras en lenguaje C,
e introducimos la condición de parada, que es mientras i sea menor que 100. El motivo de poner menor que 100 no es otro que el vector. El vector en lenguaje C va desde la posición 0 a la posición 99. Dentro del cuerpo del bucle, lo que haremos será, en primer lugar, leer los datos que irá introduciendo el usuario a través de teclado. Al ser de tipo entero, el formato es tanto %d y el lugar donde vamos a ubicar el dato. Y en segundo lugar, vamos a alterar el valor de la variable i para que se altere la condición de salida y salgamos en algún momento del bucle. A continuación, vamos a proceder a recorrer el vector en busca del elemento del mayor valor. Para ello, como vimos en el pseudocódigo, lo primero que debemos hacer es inicializar el valor de la variable mayor al primer elemento del vector, que en este caso es v en la posición 0. Para recorrer el vector vamos a utilizar la estructura repetitiva para, por lo que utilizaremos el for. Para i, desde i igual a 1 vamos a empezar en la segunda posición del vector, pues la primera la acabamos de procesar, hasta que i sea menor que 100, vamos a ir iterando dentro del bucle. Lo que vamos a hacer dentro del bucle es preguntar si el valor de la variable mayor es más pequeño que algún valor de cualquier posición del vector. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar el valor de la variable mayor al valor del vector en esa posición. Es importante cerrar todos los bloques que hayamos abierto. Por último, una vez que hayamos salido, debemos imprimir por pantalla el resultado que hemos generado. Incluyendo el formato de datos que vamos a imprimir por pantalla. En este caso, como es un entero, introducimos tanto %d. Una vez hemos hecho esto, nuestro algoritmo está listo para su ejecución. A continuación vamos a proceder a ejecutar nuestro programa. Para ello debemos compilar y ejecutar. Y la pantalla se quedará a la espera a que introduzcamos valores. Vamos a ir introduciendo unos cuantos. Vamos a introducir un valor grande y vamos a seguir introduciendo una serie de valores. Ya estamos finalizando de meter valores y ahora vamos a meter un valor mucho más grande que el que habíamos metido antes, que había sido el 1000. Vamos a meter el 2020. Seguimos y se puede ver que al final de la ejecución del algoritmo el elemento mayor efectivamente es 2020. En esta ocasión vamos a implementar el algoritmo elemento mayor en MATLAB. Lo primero que debemos hacer es abrir el editor. Es en este sitio donde vamos a definir lo que es el algoritmo elemento mayor. Si recordamos, el algoritmo elemento mayor constaba de dos pasos fundamentales. En primer lugar, vamos a recoger los datos introducidos por el usuario a través de teclado y los vamos a ir almacenando en un vector. Posteriormente, vamos a recorrer este vector en busca del elemento mayor. Así pues, vamos a proceder a recoger los elementos introducidos por el usuario a través del teclado utilizando la estructura repetitiva mientras, que en MATLAB se denomina while. También es importante matizar que en MATLAB, a diferencia de lo que ocurría con el pseudocódigo, las variables no son declaradas, sino que a medida que se van usando, se declaran automáticamente. Vamos a inicializar la variable iteradora i al valor 1 y ahora, mientras i sea menor o igual que 100,
vamos a ir recogiendo elementos y los vamos a guardar en las distintas posiciones del vector. Para ello vamos a hacer uso de la función input. No debemos olvidar incrementar el valor de la variable i para alterar la condición de salida de este bucle. Ni tampoco debemos olvidar cerrar la estructura repetitiva. Una vez hecho el primer paso, lo que debemos hacer es volver a recorrer el vector en busca del elemento mayor. En este caso, para volver a recorrer el vector vamos a hacer uso de la estructura repetitiva para, que en MATLAB es for. Así pues, tal y como habíamos comentado en el lenguaje algorítmico, inicializamos la variable mayor a la primera posición del vector y posteriormente para i desde 1 incrementándose en 1 hasta 100 hacemos si la variable mayor es menor que algún elemento del vector, entonces la variable mayor pasará a ser ese elemento. Cerramos la estructura y una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es imprimir a través de pantalla el resultado que hayamos obtenido. No debemos olvidar especificar el formato, en este caso es tanto por ciento d porque vamos a imprimir un entero a través de pantalla. Una vez finalizado nuestro programa, lo vamos a guardar. Le vamos a llamar elemento mayor. Accedemos a la ventana de comando y tecleamos el nombre que nosotros le hayamos dado a este programa, ¿no? En este caso, elemento mayor. Y empezará a pedirnos elementos que vamos a ir introduciendo. Vamos a introducir un elemento muy grande, por ejemplo 1900. Seguiría pidiéndonos elementos. Y podemos ver que una vez que hemos introducido los 100 elementos, imprime el mayor de todos, que es el que nosotros hemos definido aquí. Aquí podemos ver las variables que hemos utilizado, el elemento mayor, que vale 1900, la v, que era nuestro vector, que son 100 elementos, donde también en esta ventana del workspace podemos ver que el elemento más pequeño que hemos introducido en el vector ha sido un 3 y el elemento mayor es el 1900. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.